Hola, hola, buenos días. Buen día. Buenos días. Bienvenidos. Vaya, si me hicieran el favor de encender sus cámaras, recuerden que les tengo que tomar foto. Ya vamos a ver aquí. Vamos a ver. Tengo mucha gente con cámara apagada. Enciéndame esa cámara. Necesito verlo. Eso, gracias. Solo tenemos 24 estudiantes conectados en este momento. Vamos a ver si se conecta otro par. Lick, yo tengo una duda antes de comenzar la clase. Excelente, diga. Ayer vi que usted publicó unas cosas en el Classroom de lenguaje, pero ¿Sí? no entendí muy bien, porque usted puso tema 1 y tema 2, de ahí puso otra cosa, que eso fue lo que nos enseñó la clase pasada. Entonces yo copié todo lo que nos enseñó la clase pasada. No hay ningún problema si el tema 1 y el tema 2 lo copio después de eso. Vaya, veamos. El guión de la clase, vaya, del tema 1 de la unidad 1, lo dividí en 4 partes, porque es muy largo. Entonces ahí, tema 1 es la primera parte, tema 2 es la segunda parte, pues seguimos en el mismo tema, porque el tema general es las culturas prehispánicas, ¿verdad? El contexto de la literatura prehispánica. Entonces tengo que abarcar mayas, bueno, aztecas, mayas, incas. Entonces son esas 3 clases por separado, más la primera clase donde hice la presentación de la asignatura. ¿Se acuerdan? Entonces son 4 guiones, o sea, 4 documentos que corresponden al tema 1. Ahí vamos. Y ya les publiqué ok, gracias. Les publiqué 2. Uno dice tema 1, pero ahí va la presentación y el inicio donde hablamos de qué era Latinoamérica, Iberoamérica, Centroamérica, eso. Y luego está la otra parte donde está la información sobre los aztecas. Recuerdan que estuvimos hablando de los aztecas, ¿verdad? Sus dioses, su organización social, que vivían en México. Vaya, esa otra información ya está ahí también. Y les puse ahí una pequeña tarea que es de ilustrar los niveles del inframundo. Si recuerdan, ellos creían que el cielo tenía 13 niveles. Y luego estaba en la tierra donde estamos nosotros viviendo. Y luego de ahí en adelante hay otros niveles que van para el inframundo. Esos niveles son los que va a ilustrar usted. Y después va la información de la clase de hoy. También les puse un video ahí para que lo vean sobre, bueno, es de History Channel. Ustedes saben, va de History hay que creer la mitad y la otra mitad y más o menos. Pero está bastante bien porque da las ubicaciones, los templos, los dioses, ahí como manera de refuerzo. Y hoy vamos con los mayas. ¿Y la tarea para cuándo sería? La tarea es para cuando me entregue cuaderno. Todavía no hay fecha, pero ya pronto. Bueno, gracias. Vale. Yo tengo una duda, me he confundido. Diga. Usted puso 2 documentos que dice tema 1 y tema 2, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pero abajo también van las diapositivas, las que usted nos presentó aquí en las clases. ¿También tendrían que estar ahí o ya va como junto con los documentos que dice tema 1 y tema 2? Las diapositivas están ahí. Si usted quiere incluirlas, las puede incluir. Y si no, pues es una manera de reforzarlo. Okay, pero el gracias. que sí le voy a exigir es el guión de clase. Que es el texto Word que está ahí en la plataforma. Gracias. Bueno. Ahora sí, ¿podemos comenzar con la clase de hoy? ¿Sí? Excelente.
Excelente. Bye. Ok, ¿podemos ver la diapositiva? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Muy bien. Para este día vamos a hacer una pequeña retroalimentación al iniciar y voy a preguntar a Guadalupe Sánchez. Guadalupe, buenos días. ¿En qué área se asentaron los aztecas o mexicas? Buenos días, Lee. No recuerdo muy bien. ¿Alguien recuerda dónde estaban ellos? En México. Gracias. Pues sí, es lo que ahora conocemos México, solo que no todo México, sino que del centro hacia el sur de México. Muy bien, siguiente pregunta para Gabriela. Gabriela, buenos días. Buenos días. Veamos. Característica principal de la religión prehispánica. Ellos practicaban el politeísmo, es decir, que ellos tenían muchos dioses en los cuales creían. Excelente, muchas gracias. Y la última pregunta para refrescar para Ana Pineda. Bueno, ahí están las dos, ¿verdad? Cualquiera de las dos me puede responder. El tipo de organización política que tenían los aztecas, ¿se recuerdan de eso? No, Lick, no me acuerdo. Ok, ¿alguien se acuerda cómo era la organización política aquí? ¡Qué barbaridad! Veamos, la organización... Una especie de monarquía. Ah, muy bien, gracias. Sí, así es. Ellos se organizaron en un imperio a base de alianzas comerciales y políticas con los asentamientos próximos y también conquistaban a otras tribus. Recordemos que ellos eran esencialmente una tribu guerrera, tenían un gran poderío militar. Ahora veamos la siguiente cultura, que sería la cultura maya. De ellos es muy característico este tipo de pirámide. Si la ven, es pirámide escalonada, pero que tiene una escalinata central con gradas más pequeñas, que sí se pueden subir de una en una. Y luego hasta arriba un pequeño templo donde se hacían murales pintados para honrar a los dioses. Y ahí se hacían también los rituales de adoración. ¿Dónde se ubicaron los mayas? Los mayas estaban en esta área demarcada que ahora conocemos como Guatemala, pero también ubicados sobre Belice, parte de lo que ahora es Chiapas, El Salvador casi completo y una partecita aquí de Honduras. Toda esta parte que está aquí, todo esto era territorio maya. Tenían gran comercio entre todas sus ciudades-estado y también comerciaban con los mexicas o aztecas que estaban aquí más al norte y con otras tribus que estaban aquí ya buscando Honduras y Nicaragua. O sea, con los lencas, con los guaraviras y otros que estaban aquí más abajo. Las ciudades más importantes fueron Yucatán, que para ellos era Mayapán, Tikal en el Petén, Quiché, Caminal Jujuy, Quirihuacopán, Cobá, Tulum, Chichén Itzá y Uxmal. Estas fueron como las más importantes, aunque se han encontrado otro montón de pequeñas ciudades, como las de Palenque, Toninambo, Nampac, que también tenían importancia comercial y política. Así que aquí estamos. Ellos tenían acceso a todo el mar Caribe y parte del mar Pacífico. Todo esto le pertenecía a los mayas. Nosotros conservamos hasta la actualidad conocimientos sobre los mayas chortís y los mayas cachiqueles, gracias a que ellos todavía conservan parte de su cultura ancestral. Todavía hay quienes hablan cachiquel o chortí, es decir, su lengua nativa,
Y también usan su ropa tradicional. Esos tejidos arrefajados, ¿verdad? Que es una falda amarrada con camisas bordadas. También producen zarapes, que es para cubrirse del frío, ¿verdad? Y las cobijas, las famosas cobijas chapinas, tejidas a mano por los indígenas. Si usted no tiene una cobija chapina, ha fallado como salvadoreño. Ahí vamos. También tenemos cuál era su organización política. Es un poco distinta a los mayas, de los aztecas, porque para los mayas no era un imperio, era más bien un grupo de ciudades-estado. Cuando se le clasifica así a un lugar, es porque sí está como de acuerdo con lo que dice el gobernante de todo el reino, pero tiene cierta autonomía. Es como los alcaldes. Los alcaldes tienen que estar bajo las leyes que pone el presidente, pero tienen cierta libertad sobre el territorio que ellos mismos gobiernan. En la escala social maya tenemos como principal jefe el Alac Unik, que se traduce como el hombre verdadero. Este Alac Unik era descendiente propiamente de los dioses por línea directa de sangre, y por lo tanto un Alac Unik solo podía ser sustituido por un hijo del Alac Unik. Diferencia de los aztecas, que si alguien, ¿verdad?, se rebelaba contra el Güey Tlatoani y lograba matarlo o conquistar la ciudad donde él estaba, pues tomaba el lugar de Güey Tlatoani y continuaba el gobierno. En este caso no. Si el Alac Unik moría sin dejar un descendiente, había que hacer un montón de rituales para poder seleccionar un nuevo Alac Unik que fuera del agrado de los dioses o que ellos indicaran quién iba a ser. Luego estaban todos los sacerdotes o Akinko, los más altos del sol. En este caso se encontraban el sacerdote, debemos comprenderlo no como ahora, que solo se dedica a las cosas espirituales, sino que el sacerdote tenía que ser astrónomo, tenía que ser médico curandero, huesero, tenía que ser escriba. El sacerdote era el que tenía de las mayores preparaciones académicas, por decirlo así, ya que debía poder predecir el clima, los eclipses, el movimiento de los planetas, calcular el calendario, decir cuándo se sembraba y cuándo se cosechaba, etcétera, etcétera. Un sacerdote era de muy alto rango por todos los servicios que prestaba. También teníamos entre las partes más importantes, más cercanos al Alac Unik, los que se llamaban Akukabog, que eran sus consejeros personales, como los asesores de los diputados, ¿verdad? Mientras que el Alac Unik tenía que ejercer el cargo de gobierno, entendamos que no era capaz de conocer todo lo necesario, ¿verdad? Por ejemplo, es posible que él pudiera leer las estrellas, que fuera bueno para escribir, que tuviera conocimiento de matemáticas, pero había otros que eran más especializados en esas ramas y le podían dar consejos sobre cómo gobernar. Luego estaban los nobles o almenegenom, que se llamaban en español los que tienen padres y madres, refiriéndose a que los padres y madres eran ilustres o reconocidos dentro de la sociedad. Entre esos nobles podía haber guerreros, chamanes, también podía haber comerciantes que tuvieran mucho poder económico, y los plebeyos o Yalba Único, estos se dedicaban pues a sembrar el maíz, los frijoles de consumo de todos los días, los cazadores, los pescadores, los artesanos de cuero, madera, hueso y de otros materiales, los pintores, los escultores, los artistas, estaban aquí entre lo que se llama los plebeyos o Yalba Único, los hombres pequeños, refiriéndose a ellos como de menor importancia. Y finalmente estaban los esclavos. Los esclavos podían ser condenados, es decir, habían cometido delitos y se les condenaba a la esclavitud, o podían ser capturados de los enfrentamientos con otras tribus y se les condenaba a la esclavitud. La diferencia con los esclavos mayas es que, por ejemplo, si Fernando era atrapado en batalla y convertido en esclavo, ¿verdad? Él era esclavo, pero si tenía un hijo,
Su hijo ya no era esclavo, ya era ciudadano maya. Así que la pena solo era para Fernando, sus hijos ya no, ellos eran libres. Igual para las mujeres, ¿verdad? La mujer se consideraba esclava, pero los hijos que tuviera ya no. Cada ciudad-estado era bastante independiente. Es decir, se conocían los jefes de todas las ciudades-estados y todos formaban parte del Batabobo, que era el consejo de jefes. Y ellos se reunían con el Alacunic para discutir hasta dónde llegaban sus territorios, los impuestos que se tenían que pagar, cuando había que ayudar a otra ciudad-estado para evitar que la invadieran o la destruyeran las tribus vecinas. O sea, se reunían y hacían coloquios, ¿verdad? Platicaban y conversaban y tomaban acuerdos. Pero también se peleaban entre ellos mismos. Las ciudades se invadían unas a otras y competían por el espacio, ya que la población maya llegó a crecer hasta unos 8 millones de habitantes. Así que había que conseguir agua, alimentos y recursos para toda esa población. También vamos a ver que los mayas, a diferencia de los aztecas, tienen otra forma de ver el mundo. Mientras los aztecas conciben 13 cielos, el mundo de los vivos y otros 10 niveles de inframundo, para ellos era más bien como una burbuja. En la parte de arriba, en el cielo, en la cúspide, la parte más alta, el corazón del cielo, estaba Itzamna, que es el Dios creador de todo. Lo representaban como un ave. Aquí está, tiene un ala aquí, las dos patitas abajo y la cabeza aquí. Era un ave. El sol era su hijo y salía todos los días por el este, ¿verdad? Hacía el recorrido hasta llegar donde estaba Itzamna y luego hacía el recorrido hasta llegar al inframundo otra vez. Todos los días el sol salía por una boca del inframundo, pasaba por el cielo y volvía a entrar al inframundo. Cuando ya entraba otra vez, bajaba los 10 niveles del inframundo, se iba a dar duro con los dioses del inframundo, los vencía y volvía a amanecer. Ese era como el ciclo infinito de día y de noche que ellos conocían o que ellos trataban de entender. El mundo estaba dividido en 4 áreas, que son los 4 puntos cardinales, y la conexión entre el cielo y el inframundo era el árbol cósmico, que para ellos eran los árboles de ceiba. Sobre la copa de este árbol se sostenía el cielo y en la punta de las raíces se encontraba el inframundo. Por lo tanto, muchos rituales de sanación y de petición a los dioses se hacían al pie de los árboles de ceiba. También ellos creían mucho que había 4 gigantes, uno en cada esquina del mundo, y esos gigantes sostenían el cielo en su lugar y con sus pies mantenían el inframundo que no estorbara al mundo de los vivos. Así que ahí está, más o menos cómo estaba construido, según los mayas, el mundo que habitamos. Vamos a ver parte de su mitología. La mitología maya es de las que más se conoce, gracias al libro que se llama Popol Vuh. Pero el Popol Vuh vamos a comprender que es un escrito que no es totalmente maya, porque fue escrito ya durante la colonia. Posiblemente una persona de la cultura maya, un anciano, un abuelo, una abuela, habló con uno de los sacerdotes cristianos que existían ya en ese momento de la colonia y le contó los relatos del libro que ahora conocemos como Popol Vuh. Y este señor los pasó al español. Por lo tanto, tiene mucha influencia de las cosas cristianas. Este señor tradujo la creación del mundo y se parece mucho a la creación del mundo que está en la Biblia, aunque aparecen las multitudes de dioses y otras cosas. Pero básicamente el Popol Vuh ya sería una mezcla, aunque mantiene gran parte de la tradición maya. En él podemos encontrar la creación del mundo, la creación de la primera pareja de seres humanos, como la civilización del maíz, la sucesión de los reyes quiché desde 1550, también la leyenda de los soles, donde explica que cada cierto tiempo hay una generación, primer sol, segundo sol, tercer sol, cuarto sol, y cada uno de esos soles ha sido destruido por un cataclismo.
que puede ser por fuego, por inundaciones, por terremotos y por otras situaciones. Y nosotros vivimos en el quinto sol, que ha de ser destruido a causa de un gran terremoto que partirá la tierra en dos. Entonces ahí, ha estado temblando, ojo con eso. Pues ahí está. Es parte de la mitología maya. Ellos veían la destrucción como un ciclo que no se puede evitar. Algo si existía, un día tenía que acabarse para que le diera lugar a algo que existiera nuevo. Era un ciclo de renovación cósmico que no se puede evitar. Luego vemos que los dioses mayas, a diferencia de los dioses aztecas, forman una familia. Para ellos el concepto de la familia era tan importante que hasta sus dioses eran una familia. Tenemos como los primeros dioses, los más antiguos, Cuchumaquí, que es el señor de Xibalbá, del inframundo, Ispiacoc, que es el gran abuelo, y Ismucané, que es la gran abuela. Cuchumaquí representa la muerte, la descomposición, la oscuridad, las cosas del inframundo. Ixpiacoc es representante del fuego, es decir, del calor, de la energía, de la vida. Ismucané es del agua. El fuego se relaciona con lo masculino y el agua con lo femenino. Al juntarse, estos dos son los creadores de la vida. Y Cuchumaquí es el representante de la muerte. Si se dan cuenta, aquí está la dualidad, ¿verdad? La vida y la muerte. Cuando Ispiacoc e Ismucané decidieron que era necesario ir creando ya el mundo y el ser humano, a los primeros que crearon fueron Unapu y Bukunapu, que son esta figura que está aquí y esta otra figura que está aquí. Ellos dos crearon las estrellas, el cielo, la tierra, formaron el agua, o sea, dividieron todas las cosas que habían para formar un mundo. Pero no había sol, no había humanos, solo los espíritus, o sea, es decir, todos estos existieron como en espíritu. Unapu y Bakubunapu eran jugadores de pelota. El juego de pelota es un juego simbólico representativo que se usaba para explicar el movimiento de las estrellas. Las pelotas que ellos usaban eran las estrellas. Ellos las movían. Ese movimiento hacía ruido y molestaba a Cuchumaquí, que a él le gusta la quietud y el silencio. Si ustedes fijan, los muertos no se mueven. Pues ahí, ¿verdad? Unapu se casó con Ixbaquialó, que fue otra creación, ¿verdad?, de los dioses Ispiacoc y Ismucané. Ellos dos se casaron y de este casamiento nació un Bats y un Cowen, que son hermanos gemelos también. Si se fijan, a ellos les encanta poner que todos son hermanos gemelos. Estos dos destacaron en la escritura y la pintura y la música. Eran los dioses de las artes. Así que en todo eso, ¿verdad? Ellos estaban ocupados creando el mundo, separando el agua, separando la tierra. Él estaba ocupado con su esposa, teniendo hijos. El otro no se casó jamás. Entonces ahí, ¿verdad? Y de vez en cuando se tomaban un descanso y jugaban pelota. Molestaban a Cuchumaquí y él mandó unos mensajeros a decirles que fueran al inframundo a jugar pelota con él, a ver si eran tan buenos para que hicieran tanto ruido. Y ellos bajaron al inframundo a jugar pelota con Cuchumaquí y con sus amigos, ¿verdad?, que vivían en el inframundo con él. Cuando llegaron les hicieron trampa, los hicieron perder y los mataron para que ya no estuvieran haciendo tanto ruido. Por si usted tiene un vecino que le gusta pincharle la pelota o tirarle agua, pues este señor sí era mal vecino, porque él no les tiró agua, él los mató ya directamente. Entonces, los cortaron la cabeza para que ya no fueran a revivir y esas cabezas las colgaron en un árbol. O sea, las llegaron a poner así en un árbol, ahí que quedaran de adorno. Como ellos eran seres mágicos, seres nacidos de dioses, ese árbol se cubrió de hojas y dio más frutas que parecían cabezas. Y ese árbol es el que ahora nosotros conocemos como el morro. Entonces, estos dos, ¿verdad?, las cabezas de ellos dos quedaron ahí por años y años. Y sus padres se quedaron ahí, ¿verdad?, llorando que ellos habían muerto por culpa de Cuchumaquí. Ixbaquialó se quedó viuda
y sus hijos crecieron, ¿verdad? Ellos crecieron. Mientras tanto, allá en el inframundo, andaba la Iskik, que es esta otra figura que está aquí debajo de Cuchumaquí. Iskik era una princesa del inframundo, por supuesto, ¿verdad? Y andaba paseando por ahí y de repente vio el palemorro que estaba allá en una esquina y ella iba para allá y le dijeron, ahí no se acerque, niña, y eso es malo. Pero la Iskik era rebelde y ella siempre llegó ahí a ver el palo. Cuando se acercó, un napú despertó, o sea, la muy cabeza cortada despertó ahí colgado en el árbol y le dijo, picha, ¿qué andas haciendo aquí? ¡Ey! ¡Ey! Y entonces la Iskik se quedó viendo que la cabeza le hablaba. Y de primero sí se ha de haber asustado, ¿va? Pero después le dijo, ¿y usted quién es? ¿Y por qué está ahí? ¿Verdad? Y él le dijo, vení, te voy a contar, pues. Y ya se quedó ahí la Iskik y le escuchó todo el cuento, ¿va? De cómo le habían hecho trampa y los habían matado, los habían decapitado y le habían puesto su cabeza ahí en ese árbol a que se secara. Ah, le dijo ella así, pobrecito, y le duele usted. Entonces, una pu le dijo, mira, no me quieres ayudar, bichale. Bien, le dijo la Iskik, así, ¿verdad? Ella, la bicha, pone la mano, pues. Ella pensó que quizás le iba a dar algo, ¿verdad? Su regalo, algo, y le puso la mano. Y entonces una pu hizo y le echó una escupida en la mano. Entonces la Iskik solo se limpió la mano así, ¡ay, guácala! Y le dijo, ay, no, usted, ya me voy mejor. Y se fue. Ahí al tiempo, ¿verdad? Ya ni se acordaba la Iskik de todo eso, solo que ya no volvió a ir por el árbol ni nada. Ya ni se acordaba quizás. Y de repente Cuchumaquí le había conseguido novio que la iba a casar. Pero la miraban rara. Así, ¿verdad? Como es que este Iskik la miró, como que está engordando. No, hombre, ¿qué va a creerle? Como no, bien, la miro panzona yo. Y entonces la mandaron a revisar y resulta que estaba preñada Iskik. Si ustedes llegan a ver una cabeza colgada por algún lado y les habla, ni de chiste le den la mano, no vaya a ser, porque ya ven que Iskik quedó embarazada de ese asunto. Pues, pero ella le decía, si yo no he hecho nada, y de verdad que Iskik no había hecho nada. Vaya, pero estaba embarazada. Entonces, Cuchumaquí se sintió ofendidísimo, le dio vergüenza de que su hija fuera una hoja suelta en el aire, ¿verdad? Y la mandó a matar. Recogió ahí, ¿verdad?, unos esbirros que vivían ahí y les dijo, llévensela lejos. Le sacan el corazón, me la decapitan y me traen ese corazón en una cuchara de morro, por favorcito. Se la llevaron y ya la iban a matar, pero Iskik le lloró y le lloró que no la mataran, que por favor la dejaran ir. Y así, ¿verdad? Ellos le dijeron que no podían porque tenían que llevar el corazón y que de dónde iban a sacar otro corazón. Pues ella les dijo, yo les voy a dar uno para que lo lleven. Y de un árbol fue a cortarle la savia, la recogió en la cuchara de morro y se coaguló y le fue dando forma de corazón. Esa savia era roja y oscura, como la sangre. Pues los búhos cuando vieron que sí, bien, pasa, yo digo, se la llevaron. Ese árbol se llamó desde entonces árbol de sangre o que nosotros conocemos ahora árbol de bálsamo. Que por cierto en la entrada de la escuela tenemos uno. La próxima vez que vaya, ese árbol grande que está en el pasaje es un árbol de bálsamo. Vaya, se llevaron ese corazón, lo quemaron y ya quedó contento Cuchumaquí de que ya había resuelto esa vergüenza, ¿verdad? Y ella se quedó así, perdida en el monte, ella sola, embarazada, sin un peso y sin nadie que la ayudara. Entonces, ahí, ¿verdad? Ya llorando, con ganas de tirarse a un barranco, se acordó que una pu le dijo, mira, si un día tenés problemas, te vas para el mundo de arriba y vas a buscar a Ismucané, que es mi mamá, y le decís que me conoces y que te dé posada. Bien sabía una pu lo que estaba haciendo. Entonces, ella se fue para el mundo arriba y llegó donde Ismucané y le dijo, doña Ismucané, mire, fíjese que yo hablé con su hijo Jumunapú. Y entonces Ismucané le dijo, que ya tiene como 100 años de muerto, no me esté diciendo cosas.
no, si es cierto, y fíjese que y estoy embarazada y son de él. ¿El qué? ¿Cómo te va a embarazar si está muerto? No, o sea, la lógica, ¿verdad? Pero la cosa es que le dio lástima a Ismucané y le dijo, vaya, quédate, pero eso sí, te vas a encargar de lavar maíz, hacer tortillas, lavarme la ropa, hacer limpieza, cuidar mis nietos y así, ¿verdad? Así que la Iskik pasó de ser princesa del inframundo, qué bonito el título, a ser la muchacha de la limpieza en la casa de Ismucané. Así. Cuando nacieron los gemelos, ella ni sabía que iban a ser gemelos. ¿Te imaginas eso? Quedar embarazada de una escupida en la mano y que encima sean gemelos. No, pues sí. Pues nacieron, ¿verdad? Los gemelos y los llamó Hunahpu e Isbalanque. Uno por honor a su papá, ¿verdad? El nombre de su papá. Estos dos eran los últimos hijos de Hunahpu y se llevaban mal con un Basi y un Cogüen porque ellos eran los mayores y ellos sí eran hijos de la esposa. Iskik era la amante ya esa no contaba. Se portaban súper mal, no los dejaban comer, no los dejaban dormir adentro de la casa, no les daban agua, o sea, los trataban súper mal de la patada. Pero ellos, en venganza, los convirtieron en monos y le dijeron a Isbaquialó, les vamos a quitar la maldición de que sean monos si los podés ver sin reírte, tía Isbaquialó. Entonces, como ella no aguantaba la risa, se quedaron monos para siempre. Así que un Bats y un Cogüen son los ancestros de los monos que conocemos nosotros del zoológico. Hunahpu e Isbalanque crecieron, se enfrentaron a Cuchumaquic y todo su corte allá en el inframundo, lo vencieron. Isbalanque se convirtió en el sol y Hunahpu se convirtió en la luna. Y ellos dan origen al sol y la luna que alumbran el mundo a partir de ese momento. Así que aquí están todos los dioses que forman parte de una familia. Y dentro del Popol Vuh podemos encontrar otras familias de dioses de menor importancia. Y lo vamos a ir viendo a medida que avance la unidad, ¿verdad? Otras cosas que podemos encontrar importantes dentro de la cultura maya es el nahualismo. El nahualismo es parte de las creencias espirituales porque se creía que un chamán o un sacerdote de aquella época podía ponerse en trance ayudado por unas plantas mágicas y unos hongos mágicos que crecen por ahí en el bosque, ¿verdad? Se los tomaba o se los comía y se ponía a rezar, ¿verdad? Bien concentrado. Después de un tiempo ya se sentía jaguar, culebra, pájaro o algo y se había convertido en nahual. Y este nahual podía comunicarse con los dioses para pedir consejo, para sanar enfermedades o para ejecutar venganzas. Durante la colonia, esta práctica fue muy mal vista por los sacerdotes cristianos y luego de un tiempo ya dijeron que el nahual tenía que hacer pacto con el diablo para poder hacer eso. Mientras que para la cultura maya esto era una práctica espiritual importante y de hecho positiva porque era una manera de comunicarse con los dioses. En la actualidad todavía tenemos vestigios del nahualismo en nuestra sociedad, porque si usted ha ido a un pueblo, casi en todos los pueblos hay historias de un señor o una señora que se convertía en chancho, que se convertía en vaca, en chompipe o en cualquier animal y que salía a robar. O el famoso mico que brinca en los techos y se roba los calzones de las hipotas bonitas. Ajá, cabal. Es parte de la creencia del nahualismo y todavía existe en El Salvador y otros países de Centroamérica. Así que aquí está parte de lo que sería la cultura maya. Hasta aquí llegaríamos con esta clase. Y pues finalizando, ¿verdad? Muchas gracias por haber estado presentes. ¿Se anotaron al chat? ¿No se han anotado en el chat? Anótense en el chat.